Bienvenidos a otra clase de matemática. En esta ocasión seguiremos con la derivada, enfocándonos en las derivadas de funciones implícitas. La derivada del implícito. ¿Qué es una función implícita? Una función implícita es cuando la y está mezclada con la variable x, es decir, tú tienes en general una función f de xy igual 0. ¿Y cómo se procederá a derivar este tipo de funciones? Pues para derivar se debe usar la regla de la cadena en esta función y, así la derivada de y es y'. También deberemos de usar los teoremas antes vistos. Una vez derivado se procede a despejar y'. Recordemos un poco la regla de la cadena. Si tú tenías una función f que se definía como g de h de x y tú querías encontrar f', pues entonces para hacerlo se tenía que derivar la función externa evaluada en la misma función interna. Observa cómo es exactamente igual, multiplicada por la derivada de esta función interna. En resumen, eso es la regla de la cadena. Por ejemplo, tú tienes esta función y tú la quieres derivar. Vemos que esto es una función compuesta. Entonces, tenemos la función interna, que es esto, y la función externa, que es todo lo que está fuera de esto, es decir, que es una variable elevada a la 3 medios. Si yo quiero derivar esto, pues tendríamos que derivar la externa, es decir, una variable elevada a la 3 medios, pues bajo el exponente y le resto 1 el exponente. Así yo tendría 3 medios de esa variable elevada a la 3 medios menos 1. Recordemos que le debemos quitar 1. Ahora, ¿qué voy a escribir aquí adentro? Observa, se escribe exactamente lo mismo. Así que yo vengo y escribo 2x al cuadrado más 3. Luego multiplico esto por ¿quién? Por la derivada de lo que está adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo que está adentro? En este caso 2 por 2, 4, 2 menos 1 es 1 y la derivada de 3 pues es 0. Es decir, que acá tengo 4x. Por lo tanto, la derivada es esto de acá. Operando un poco, obtengo que f' de x es 6x factor de 2x cuadrado más 3 elevado a la 1 medio. Ahora volvamos a la implícita. Veamos este primer ejemplo. Determina la derivada de y' más y cuadrado menos x cubo igual x cuadrado menos 8. Observa cómo en este caso la y no está despejada. Y es más, está mezclada con la variable x. Observa cómo se están mezclando entre ellas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que vamos a hacer es tratar esta y como que si fuera nuestra variable normal, pero cada vez que derivemos y, vamos a escribir a la par y' de la siguiente manera. Aquí olvidé decir que la razón por la que se hace esto es por la regla de la cadena. Entonces, procedemos a derivar normalmente con el cuidado de que cada vez que aparezca y, yo tendré que escribir y'. ¿Cuál sería entonces esta primera derivada? Si fuera normal, pues escribiremos acá 3y al cuadrado. Pero ojo, cada vez que estamos derivando la y, tendré que escribir y'. Así que acá coloco y'. ¿Cuál es esta segunda derivada? Pues para acá vamos a tener, pues coloquemos el más, 2y, ojo, bajo el exponente, le resto 1 el exponente. Pero como es y, ¿qué tengo que escribir aquí a la par? Exactamente, aquí tengo que escribir y'. ¿Cuál sería la derivada de esto de acá? Esta derivada sería igual a menos bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Ojo que acá ya no le escribiré nada debido a que ya volví a la variable x. Solamente escribo y' cuando estoy derivando a y. Y esto es igual a 2x menos 0, que es la derivada de esto de acá. Ahora te preguntarás, ¿qué es lo que hemos hecho?
Pues en resumen, hemos derivado la parte izquierda y hemos derivado la parte derecha. Recordemos que cuando estamos en una igualdad, lo que se hace de un lado, se hace del otro lado. Operando, pues tenemos esto de acá. Ahora, que una vez hemos derivado, procedemos a despejar y', porque recordemos que lo que nosotros andamos buscando es la derivada de y, es decir, y'. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos mandar este a sumar a este lado de aquí, así tenemos esto, y observamos que tenemos este factor y este factor, entonces podemos sacar factor común y' de acá. ¿Y qué factores son los no comunes? Pues en este caso son 3y cuadrado y en este caso es 2y. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues esto está multiplicando, puede pasar a este lado a dividir. Así tenemos que y' es igual a 2x menos 3x al cuadrado dividido 3y cuadrado más 2y, obteniendo así la derivada de la función. Observa que en la derivada también aparecen las variables x y y. Veamos este segundo ejemplo. Me piden derivar x cubo y cuarta más x por y cuadrado menos x cuarta igual a x al cuadrado. Inténtalo. Como las variables x y y están mezcladas, por lo tanto nos están diciendo que debemos derivar implícitamente. Hay que recordar también la derivada del producto. ¿Por qué? ¿Cómo derivaríamos este primer producto de acá? Recordemos el sándwichito, ¿sí? Derivada sin derivar, como es producto es un más, sin derivar, derivado. Es decir, tendríamos la derivada del primero, x al cubo, 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, y a la cuarta, el más, que es el tomate, ya sabemos. Ahora, el primero sin derivar, por el segundo derivado. En este caso, la derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. Pero cuidado, siempre que estén derivando y, tienen que colocar y'. ¿Cómo derivarían ahora este segundo producto? Recuerden, derivado sin derivar, como es producto es más, sin derivar, derivado. La derivada del primero es 1, el segundo sin derivar, y al cuadrado, el más, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2y, y cada vez que derivo y, coloco y'. Ahora tendremos que derivar estos dos que ya sabemos cómo hacerlo. Así tendríamos la derivada del primer producto más la derivada del segundo producto menos la derivada de x a la cuarta, que es 4x cubo, y la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues hay que despejar a y. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues mandaremos todo lo que no tiene y' al otro lado. Así este 4x al cubo pasa a sumar acá. Pues ¿qué más tenemos? Pues tenemos acá este y cuadrado que puede pasar acá también. Y vamos acá. Tenemos este 3x cuadrado por y cuarta que también lo podemos pasar acá. Ahora nos queda esto y esto del lado izquierdo y lo demás del lado derecho. Así tenemos 4x cubo y cubo por y' más 2x por y' igual a 2x, que es este de aquí, más 4x al cubo menos 3x cuadrado y cuarta menos y cuadrado. Ahora, si estos dos tienen y', yo sé que puedo sacar factor común, y los factores no comunes serían 4x cubo y cubo y 2x por y. Estos los puedo pasar a dividir, así y' es igual a 2x más 4x cubo menos 3x cuadrado y cuarta menos y cuadrado partido 4x cubo y cubo más 2x por y, encontrando así la derivada de la función. Veamos este tercer ejemplo. Determina la derivada de 2x cuadrado y más 5y menos 3x igual y. Deja tus respuestas en los comentarios.